¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia Análisis de Riesgo de Accidentes Graves en Instalaciones Industriales? Bienvenidos. En la sesión anterior vimos la unidad 4 sobre la determinación de riesgos para el entorno, en cual vimos la percepción psicológica de los riesgos, en este caso, un punto importante sobre los errores humanos, que sabemos que el 80% de los errores, según Henrich, sobre la teoría de la culpabilidad, el 80% de todos los accidentes es por error humano, y en este caso sobre las metodologías de análisis de riesgo, sobre los criterios de aceptabilidad y también la justificación analítica sobre la medida de riesgo, riesgo medio, riesgo bajo o riesgo alto. En esta sesión veremos la unidad 5 sobre los estudios de casos en la aplicación de análisis cuantitativo de riesgo, más enfocado a los costos, tanto puede ser de actividades, costos de riesgo, costos de proyectos, en la cual nos va por parte de justificación sobre la aplicación de controles de seguridad y medidas de seguridad. Eh, el objetivo sobre esta sesión es que los alumnos conocerán los estudios de análisis cuantitativos y los costos de las actividades y los costos de los riesgos. En los costos de actividades sabemos que administrar la seguridad y otras áreas relacionadas, en este punto muy importante, con las pérdidas. Las pérdidas sabemos que es el resultado del accidente o incidente. Entonces, esa pérdida es pérdida del proceso, una pérdida humana, una pérdida de parte de daños a la propiedad o pérdida ambiental. Y esta proporciona o debe de proporcionar oportunidades significativas para administrar los costos, ¿sí? Entonces, todos los accidentes tienen costos elevados. ¿Cuánto le cuesta a una empresa, a un centro de trabajo, un accidente? Y obvio es cuánto el costo incluye la compensación del trabajador. En este caso, cuando ya hay una lesión o una enfermedad de trabajo directamente al trabajador, y en este caso el seguro médico. Sabemos que en el centro de trabajo que estamos laborando, pues pagan un riesgo de trabajo individual por cada uno de nosotros, y esto aumenta el caso si la empresa tiene muchos accidentes, pues le genera el seguro social una prima de riesgo anual según la calificación que tenga la empresa, y eso es lo que vamos a abordar en estas sesiones y en esta semana. El daño también a los equipos y productos. A veces estos son daños a la propiedad y que afecta directamente a todos los equipos, todas las herramientas. Puede ser también la parte de los materiales, también la parte de la imagen de la empresa o el centro de trabajo sobre las demandas y las responsabilidades legales, ¿no? Y otros cosas de importancia incluyen pues el tiempo de investigación, pues tenemos que hacer la parte de la investigación, los costos de contratación, la preparación de los suplentes, cuánto cuesta capacitar a un trabajador, cuánto cuesta buscar un suplente del trabajador que se accidentó, o el área en donde está, pues eh, pues va a provocar en esto la pérdida de productividad, ¿no? El sobretiempo, el tiempo extra de la supervisión, el tiempo de personal de oficina y la pérdida de la credibilidad comercial y del crédito, ¿no? Entonces, aquí un pensamiento muy importante de Lois Allen dice que el minimizar las pérdidas, ¿sí? Minimizar las pérdidas, que ya lo vimos, que estas pérdidas son el resultado de los accidentes, es tan provechoso
cómo maximizar las utilidades, ¿sí? Sabemos que una empresa cuenta con un margen de utilidad anualmente y que a veces muchas empresas optan en el caso de un margen de utilidad y a veces no se puede alcanzar o no se alcanza por los costos anuales de incidentes o accidentes. Imagínense que en la parte del 1%, del segundo por ciento, tercer por ciento, 4% y 5% de un margen de utilidad, ¿sí? Que pudiera tener reparto de utilidades una empresa a los trabajadores, pero si hay accidentes, si hay incidentes, ¿qué es lo que va a provocar? Que ese margen de utilidad va a ser mínimo, ¿sí? Eh, entonces, y esto pues va a servir directamente para cubrir las pérdidas, pérdidas de daños materiales, pérdidas humanas, pérdidas que tenemos que pagar la prima de riesgo al seguro social. Entonces, esas a veces los márgenes de utilidad pues se reduce, ¿sí? Entonces, por ejemplo, que aquí dice este cuadro muestra la cantidad de la venta necesaria en dólares para comprar los diferentes montos del costo por pérdidas en accidentes. ¿Sí? Si el margen de utilidad de una empresa es de 5%, que vemos aquí, tendrá que llevar a cabo ventas por el monto de 500, ¿sí? Para pagar equivalente a 25 puntos de pérdida con un margen de 1%, se necesitará 10,000 en ventas para el 100,000 costos de accidentes. Entonces, es algo que las empresas también vemos en el margen de utilidad, que a veces ese margen de utilidad baja porque se tiene que pagar la prima de riesgo, que ya en la calificación de la prima de riesgo es de los meses de febrero, que lo vamos a ver, y una parte también de Peter Drucker dice que el primer deber del negocio, que es que sobrevivir, y el principio guía de la economía comercial no es la maximización de las utilidades, sino que evitar las pérdidas. Entonces, es muy importante en el caso de los costos sobre actividades que se puedan ver, se tienen que aplicar medidas preventivas acerca sobre los análisis de riesgo, tanto actividades rutinarias, no rutinarias, para que no existan los accidentes, porque el resultado de un accidente son pérdidas, ¿sí? Entonces, imagínense si la empresa tiene un margen de utilidad, ¿sí? De 5 millones de pesos anuales, digamos así, y que eso se puede dividir en 500 personas, pero si tuvimos una prima de riesgo de una media de alta, entonces tengo que pagar 2 millones de pesos al Seguro Social, más sobre los incidentes que hubieron, que tengo que componer el montacargas, tengo que sustituirlo. Imagínense, 3 millones de pesos, 2 millones o más tengo de margen de utilidad y lo tengo que repartir entre 500, pero hubo otro incidente en donde pues tuve que invertir 1 millón sobre el proyecto y eso ya tengo un millón de margen de utilidad para 500 personas. Entonces es muy importante que la administración de riesgos se base para mitigar, ¿sí? Como bien lo dice, el riesgo, mitigar que no pase un accidente, que no pase una enfermedad de trabajo. Entonces, si tenemos el control de los riesgos sobre el, el margen de utilidades, pues vamos a tener pues buenas atribuciones. Y en este caso, también algunas metas fundamentales que tenemos que aplicar en un programa de seguridad y higiene, en un PPA, en un programa de prevención de accidentes o un plan de respuesta a emergencias, es la lesión
y enfermedad del trabajo. ¿Sí? En el PPA vamos a ver cómo vamos a crear programas de prevención de accidentes, de una lesión y una enfermedad de trabajo. ¿Sí? Lesiones y enfermedades fuera del trabajo, que son en la parte de los accidentes de trayecto. Incendio y explosión, estamos hablando del plan de respuesta ante emergencias. Estamos hablando de las caracterizaciones de escenarios que se pudieran tener dentro del centro de trabajo. Daños a la propiedad en general, ¿sí? Capacitación al montacarguista, dictamen estructural a los rack de los almacenes, cuidado de el manejo del máximo de velocidad, etcétera. Disminución y robo, ausentismo, ¿sí? Los ausentismos laborales que tenemos que tener una cultura para evitar el ausentismo en el centro de trabajo. Responsabilidad general y administrativa, ¿sí? No hay culpables y no hay responsables y obligaciones, responsabilidad del producto, el abuso del alcohol y otras drogas, pérdida natural catastróficas, violación a la legislación, abuso del medio ambiente, el desorden, ¿sí? Comportamiento derrochador, otros derroches necesarios, insuficiente sistema administrativo. Que esas son las metas que debe de cubrir un programa total de pérdidas. Es un PPA, es un programa de prevención de accidentes. En este caso se le llama programa de control de pérdidas. Entonces, ¿qué me va a ayudar esto? Pues a controlar y mitigar pérdidas para que yo tenga un margen de utilidad y pueda decir a mis trabajadores, saben que en este año se redujo el 55% de los accidentes del año pasado y tenemos este margen de utilidad, el cual se va a dividir sobre el número de personas. Y en este caso, ¿cuáles son las categorías de costos de fuera del trabajo? Unos casos que son directos y unos que son indirectos, incapacitantes, ¿no? Entonces, todos estos costos no surgirían en la relación con todo el accidente fuera del trabajo, pero cada uno es un costo potencial y durante el periodo de tiempo, muchos o todos ellos surgirán y están efectivamente identificados o no. Uno de los costos directivos que vamos a ver en la sesión siguiente, pues es los salarios pagados, ¿sí? De los trabajadores, los salarios de lesiones, estén ausentes del trabajo, los indirectos, los costos en salarios debidos a la disminución de rendimiento, costo de personal, todas esas partes de los costos, la parte de indirecto incapacitante y en el caso no incapacitante, esto surge en relación al siguiente, mucho trabajo pierden algunos, salarios pagados y en la parte del seguro, ¿no? Esas son las categorías de costos de fuera del trabajo. Si bien recuerdan, vimos también la parte del iceberg de los costos producidos por los accidentes. Y vemos que aquí en este barco un iceberg pues es un hielo, el cual en un barco puedes nomás visualizar la parte superior del iceberg, ¿no? Pero no vemos en la parte inferior qué hay. Si es un iceberg grande, es un iceberg pequeño, pero este barco representa a cada una de las empresas. Las empresas pueden ver solamente esta parte del iceberg, que son los costos de lesión y enfermedad. ¿Qué son los costos médicos? Los costos de compensación, costos de asegurados, ¿sí? Esos son los que puede ver el centro de trabajo, ¿no? Pero hay otra parte del iceberg que son los costos que no se ven, ¿sí? Que son costos con daños a los edificios, con daños al equipo y herramientas, que son costos indirectos, ¿sí? Que son gastos legales, en el caso de una demanda, como lo vimos anteriormente, arriendo de equipos de reemplazo, ¿sí? Que a veces toda esta parte de los incidentes o accidentes sale más caro
que un accidente por un riesgo de trabajo, ¿sí? Un tiempo de investigación, en este caso son costos misceláneos sin asegurar, pero los gastos contabilizados por daños a la propiedad son muchos, son mayor, ¿sí? Entonces, es un costo que, pues en este caso, puede haber un gasto de equipo y provisiones de emergencias, lo que son interruptores, paro de la producción. Y en la parte de los costos misceláneos, pues vemos ahí en la parte sobre el tiempo de la investigación, salarios pagados por pérdida de tiempo, costos para continuar a preparar el personal para reemplazo, sobre tiempo, tiempo extra de supervisión, tiempos de trámites administrativos, lo que es la parte de menor producción del trabajador lesionado. Entonces, toda esa parte de los costos es la parte medular que nosotros, parte de seguristas, higienistas, debemos de conocer. ¿Cuáles son los costos? ¿Cómo se dividen los costos? ¿Cuáles son los costos que nosotros pues miramos? Pues son esos costos de las lesiones, porque sabemos que si mi índice de siniestralidad según la fórmula del Seguro Social incrementa al factor, pues voy a saber que el próximo año en mi calificación del mes que se presenta del mes de febrero, puede ser que aumente y voy a pagar mayor riesgo, mi prima de riesgo, al Seguro Social. Entonces, conozco, puedo medir, puedo decir, bueno, tengo tantos días incapacitantes sobre mi índice de siniestralidad y hay una probabilidad de tener, pues, el aumento de la prima de riesgo. Con un solo accidente que te puedes llevar más de 55 días de incapacidad, pues esto va a aumentar a una prima de riesgo mayor, ¿sí? Entonces, aquí con un solo accidente. Si tienes 10 accidentes, pero en estos 10 accidentes y incapacitantes solamente son de 2 o 3 días, pues se puede controlar, ¿no? Pero si llega al mayor de días que tú tienes en el caso de tu medición, de tu índice de estabilidad, puede llegar a elevarse la prima de riesgo. Y elevarse la prima de riesgo, ¿sí? Vas a tener mayor pago al Seguro Social por esa prima de riesgo. Entonces, por eso son los costos de lesiones y enfermedades que podemos nosotros conocer, de que sabemos cuánto nos puede costar. Que a veces las empresas dicen, oye, pues no lo mandes al Seguro Social, pues mándalo a un particular y pues ese costo que vamos a generar, pues los absorbemos para que esto no vaya pues al Seguro Social, ¿no? Entonces son parte de que toma la empresa, pero si nos vamos a la parte del Seguro Social, ¿sí? Es la prima de riesgo. Y entonces todos estos costos de daños a la propiedad, que esos daños a la propiedad, que a veces decimos, bueno, pero no hubo una pérdida humana, fue una pérdida nada más de un montacargas, se llevaron una barda, pero ¿cuánto cuesta ese incidente? ¿Cuánto cuesta ese accidente? ¿Sí? Y los costos misceláneos sin asegurar, pues es el caso de que comentamos sobre el tiempo en la investigación y habla sobre muchos tiempos, ¿ok? Entonces, como lo comentamos, sobre los costos de las actividades, aquí viene la parte de la prima de riesgo. ¿Sí? Esta es la clase de la prima de riesgo que viene del clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, clase 5. Cuando un centro de trabajo es nuevo, ¿sí? Siempre le aplicarán la clase más alta, que es este caso, la clase número 5, que en porcientos es 7.58875, que es el grado de riesgo máximo. Entonces, así la prima de riesgos del IMSS lo tiene catalogado sobre la clase 1, que es 0.54355, que es el grado de riesgo mínimo. Clase 2, 1.13065 bajo. Clase 3, el 2.59840, que es el medio.
Clase 4, 4.65, 325 alto. Y el 5 que acabamos de mencionar, 7.58875, que es el máximo. ¿Sí? Entonces, como comentaba, cuando una empresa, una industria se da de alta al Seguro Social para tener ya actividades industriales, siempre empieza con la clase más alta, que es el número 5. Entonces, cuando, por ejemplo, en el año de calificación tuviera en el clase 3 2.59840, siempre se multiplica el pago que va a realizar, el pago de los riesgos de trabajo, por el número de personas y por la prima de riesgo, ¿sí? Por este factor que vemos acá. Y vemos en la prima de riesgo del IMSS, tenemos que esta es la fórmula para sacar la prima de riesgo. ¿Qué prima de riesgo que vimos en la tabla anterior me corresponde a este año? Y esa es la fórmula, que es la prima es igual, ¿sí? Vamos a hacer corchetes para hacer la parte de esta, ¿cómo se llama? Operación, más esto en la multiplicación de esta operación. S significa el total de días subsidiados a causa de incapacidad. Si yo tuve 5 accidentes e incapacitantes y la suma de esos 5 incapacitantes son 20, entonces va a ser 20 entre 365 días, que es los números de días naturales del año. Entonces, tengo 55 días con incapacidad, ¿sí? Que son de los 5 accidentes incapacitantes que tuve. 55 días que tuve en el año. Entre 365 más, ¿sí? Que es 28 años, que es la duración promedio, eso lo da el Seguro Social. A veces se actualiza, no es constante, es una variable. Entonces, 28 años, duración promedio de la vida activa de un individuo sin accidentes o incapacitantes. Ese es un valor que da el Seguro Social. Y esto lo multiplica por I, que es la suma de porcentaje de incapacidad permanente, parciales y totales divididos entre sí. ¿Sí? La incapacidad que vemos acá entre 100, pues va a ser el I, más D, que es el número de funciones. Si hubo una defunción, pues tenemos que agregarlo acá. Si no hubo, pues poner 0, ¿no? Esto se va a multiplicar por el 2.3, que es el factor de prima, ¿sí? Que es el factor prima, que es una variable, sobre n, que es el número de trabajadores promedios expuestos. Si la empresa tiene 155 trabajadores, pues aquí se va a poner el número de trabajadores que tiene, más la media, que es el 0.050, que es la prima mínima de riesgo, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que se maneja, que sabemos que ese costo de riesgo es de acuerdo a los días de subsidiados, perdón, que son los días incapacitantes, y si tuve defunciones o no, y sobre el número mínimo de la prima de riesgo, ¿no? Entonces, y eso es lo que me da resultado sobre la prima de riesgo que tengo anual, y eso es lo que voy a tener que pagar por año, ¿sí? Por el año que tengo. Entonces, si esto me reduce gradualmente cada año, pues está reduciendo la prima de riesgo. Entonces, puedo decir, ¿qué clase de prima de riesgo estás? Pues estoy en la clase número 3. Bueno, ¿cuál es la clase 3? Bueno, y eso ha reducido los riesgos. Entonces, a mayor riesgo que tengas, mayor accidentes, tu prima de riesgo se eleva. Y a elevarte, cuando la empresa, cuando hace una auditoría y te dicen cuál es la clase de riesgo que tienes en tu centro de trabajo, y si tú dices la clase número 5, pues tienes una mala imagen, no estás aplicando bien los programas de seguridad,
no tienes alguien responsable de seguridad, no hay buenos análisis de riesgo, no hay una administración de riesgo, cómo no mitigas el riesgo, no hay procedimientos. Entonces, el resultado de todo el PPA, el programa de prevención de accidentes, el plan de respuesta de emergencias, todo lo que se vaya a aplicar sobre un análisis de riesgo, tiene que reducir gradualmente, se tiene el resultado sobre la disminución de los costos de la prima de riesgo. Y en este caso, si nosotros tenemos elevado y seguimos elevado y tenemos más accidentes y nuestro índice de siniestralidad en la parte de cada año va aumento en aumento, quiere decir que no estamos haciendo nada, no estamos mitigando los riesgos. Entonces es importante saber que la base de la seguridad y la higiene industrial es el análisis de riesgo, ¿sí? Y sobre el resultado del análisis de riesgo es disminuir gradualmente, ¿sí? Hasta mitigar los riesgos para evitar accidentes y enfermedades de trabajo. Y esto es importante conocer quiénes son los responsables para aplicar esas medidas que nos ayudará a mitigar esos riesgos. Entonces, cuando se hace una actividad rutinaria, debemos de conocer los peligros, debemos de conocer los riesgos, cuáles son los controles, que si los controles son efectivos para disminuir, evitar accidentes de trabajo. Y en este caso, si yo quiero un margen de utilidad para mi empresa, si mi empresa tiene un margen de utilidad muy bueno, pues tengo que evitar las pérdidas, que sabemos que el resultado de un accidente son pérdidas, pérdidas humanas, pérdidas a las propiedades que vimos en esta sesión y que esto nos va a pegar mucho en la parte de las utilidades en las empresas. Si tiene alguna duda o un comentario sobre lo que vimos en esta sesión, estoy vía WhatsApp, vía correo, mi teléfono para responderle a sus dudas sobre esta sesión, que es muy importante. Estamos llegando a la parte de los costos y la parte también de la parte preventiva. Ya vimos análisis de riesgo, caracterización de escenarios y en la parte de respuesta, digamos así, es pues el plan de respuesta ante emergencias y el programa de prevención de accidentes, que es lo que nos va a ayudar para mitigar los riesgos. Entonces, nos vemos en la siguiente sesión. Les agradezco y estamos al pendiente. Hasta luego.